Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en nuestro estudio semana tras semana donde estamos explorando el primer siglo, sus cartas, su contexto. Así es que llevamos varias semanitas estudiando el judaísmo del segundo templo y hoy vamos a hablar uno de los temas importantes, la literatura del judaísmo del primer siglo o la literatura del judaísmo del segundo templo, ya que como nos dimos cuenta la semana pasada y la antepasada, lo que eran las fiestas, lo que era el Sanedrín y todo esto que estamos viendo el trasfondo histórico, social, cultural de los tiempos de Yeshua, nos abre el paraguas para ahora ver la escritura y comprenderla un poquito mejor. Así es que hoy vamos a ver acerca de la literatura del judaísmo. Y acuérdense, cuando estamos hablando de judaísmo, estamos hablando de el judaísmo del segundo templo o el judaísmo que seguía Yeshua. Así es que dice aquí, la literatura del judaísmo. Los escritos del periodo del judaísmo del segundo templo y de la época del Mesías son importantes para comprender el mundo judío del primer siglo. ¿Cuántas veces nosotros queremos entender los evangelios, los escritos, pero no se nos olvida el contexto cultural, el contexto histórico y se nos olvida cómo era la forma de pensar de los discípulos y del mismo Yeshua cuando él estaba caminando? Así es que hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta literatura que era grandísima. Muchas veces no nos damos cuenta de qué tan grande era la literatura en el periodo intertestamentario, el periodo antes de Yeshua, durante Yeshua y obvio después de Yeshua. Así es que espero que usted disfrute esta clase como han sido las otras, las demás. Y vamos a hablar acerca de, primeramente dice aquí, ya vimos que es importante para comprender el mundo judío del primer siglo. Los targumes judíos. ¿Qué son los targumes? Los targum judíos eran lecturas interpretativas o paráfrasis de la Biblia hebrea en arameo. El término targum, plural targumim, significa traducción en arameo. Los targum se utilizaban en el culto sinagogal. ¿Okay? Y vamos a ver de dónde viene esto, porque muchas veces decimos, no, pero el targum es la traducción al arameo. ¿Cuándo se hizo necesaria una traducción al arameo? Y muchas veces está en la Biblia, lo vemos ahí en la Biblia. Si nosotros vamos a Esdras, Nehemías, capítulo 8, versículo 4, dice, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho, capítulo 8, versículo 4 al 8, dice, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulán. Y abrió Esdras el libro a vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras dijo al Señor, el gran Dios, y Esdras bendijo al Señor el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Esto es el Baruch Shem Kevod Mahutó Leolam Vaed. También Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas. Oiga bien, y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Leyeron el pueblo y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole sentido para que entendiera la lectura. Esta frase es importante porque dice que ellos estaban traduciendo, estaban leyendo, estaban traduciendo y dándole sentido a la palabra. Vamos a ver si lo vemos aquí está aquí en el versículo 8, donde dice traduciéndolo, aclarando. Vamos a ver la palabra traduciéndolo. Parash, aclarar. Traducido. Claramente otros traducen en secciones. Posiblemente sea más exacto traducir en detalle. Dejar en claro, quedar claro. ¿Okay? Entonces dice que estaban traduciendo. De ahí es que nosotros
nos damos cuenta de que el pueblo hablaba en arameo. Cuando ellos regresan, el arameo era la lengua principal. Algunos estaban en Babilonia, regresan, pero el arameo siempre fue la lengua que predominó. El hebreo se utilizaba, pero se utilizaba para el templo. Lo manejaban los sacerdotes y lo manejaba la clase alta, pero la población común siempre iba a hablar en arameo, y por eso viene el Targum, que es la traducción en arameo. ¿De dónde viene la necesidad? Cuando ellos regresan, dice que estaban leyendo la palabra que estaba en hebreo, pero muchos no entendían. Entonces los levitas ahora tenían que traducir y explicarla, y es de ahí donde viene el Targum o los Targumim, que son las traducciones en arameo. Entonces ya vimos esta. Los Targum se utilizaban en el culto sinagogal, aunque algunos puedan fecharse bastante pronto, tienden a datarse en el periodo cristiano, después del primer siglo. ¿Okay? Pero aquí hay otra notita. Esta notita es del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Esto lo vamos a leer de allá. Dice: Targum significa hablar. En la literatura judía recibe el nombre de Targum, la versión del Tanakh, el Antiguo Testamento en arameo, a excepción de Daniel y Esdras y Nehemías, que ya estaban escritos en parte en arameo. Estos libros, Daniel, Esdras y Nehemías, ya estaban escritos en arameo. Estas versiones de los libros del Tanakh, parafraseados, y con cortas explicaciones intercalares, tuvieron su origen en la necesidad del culto de la sinagoga. Después del cautiverio, el pueblo judío de Judea o de Palestina hablaba en arameo. Ve, aquí está. Esto es el Lexam, el diccionario. Hablaba en arameo. Era necesario traducir oralmente la Torá al arameo, dando además explicación a los lectores o a los oyentes ignorantes de la geografía, de la historia y de ciertas costumbres judías de la antigüedad. Qué interesante que ahora vemos un tipo de escalera educativa, porque dice era necesario traducir oralmente la Torá al arameo, dando explicaciones a los lectores o a los oyentes ignorantes de la geografía, historia, costumbres judías de la antigüedad. Si nosotros vemos lo que era la escalera educativa, donde vemos el contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cultural, entonces ahora nos damos cuenta de que nuestro maestro Rico Cortés está usando un método que aún los judíos, cuando regresan de Babilonia, están utilizando, porque dice, tenía que ser traducida la Torá traducir oralmente la Torá al arameo, dando explicaciones a los lectores o a los oyentes ignorantes de la geografía, de la historia y de ciertas costumbres judías de la antigüedad. La traducción al arameo no representaba ningún problema grave, habiendo sido la lengua de los patriarcas antes de su entrada en Canaán, y hallándose empleada aquí y allá en la Torá, en el Pentateuco, la Torá. Génesis 31:47. Labán lo llamó Hegar Sahadutá, pero Jacob lo llamó Galad. Dos palabras. Los profetas, Jeremías 10:11. Así le diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán debajo de la tierra y debajo de los cielos. En Esdras 4:7 al 6:8 y 7:12 al 26, y en Daniel más tarde. Estas traducciones orales y explicaciones quedarían cristalizadas por escrito, junto con ampliaciones legendarias en muchos casos. Los Targumes, se cuentan 11 Targumims, que son el Targum de Onkelos, que pudiera ser el más antiguo, sobre el Pentateuco, sobre la Torá. Es una versión muy fiel del texto de la Torá, con paráfrasis solo de algunos pasajes poéticos, como Génesis 49, Números 24, Deuteronomio 32 y Deuteronomio 33. Los términos tradicionales reciben traducción moderna. Ismaelita se transforma en árabe, etc. Se plantea la cuestión de si Onkelos fue una persona real. Ciertos indicios parecen militar en favor de una paternidad colectiva. En particular, las afirmaciones contradictorias del Talmud babilónico y el Yoshami, el de Jerusalén. Según Schiller Sinesi, Onkelos sería sin embargo un personaje histórico que habría vivido a comienzos del siglo II, después de la era común. El problema sigue en pie. Escrito en arameo palestino, esta obra parece haber recibido su forma definitiva en Babilonia alrededor del siglo IV, después de la era común.
O sea que todo el cristianismo apenas iba a empezar en su apogeo. Su autoridad fue grande entre los judíos. Si se juzga por las frecuentes citas que se hallan en el Talmud, fue publicado en Bolonia por primera vez en 1482. A. Berliner publicó una edición crítica, Berlín, 1884. Se encuentra el Targum de Jonathan ben Uziel, que incluye los profetas y los libros históricos. Es probablemente más antiguo que el de Onkelos y se atribuye al mejor de los 80 discípulos de Hillel en la época del Talmud. Sin embargo, su autenticidad es dudosa. Del hecho que se utiliza el Targum de Onkelos para las citas de la Torá, se puede estimar que recibió su forma definitiva en Babilonia a mediados del siglo IV después de la era común. Este Targum ha gozado de gran autoridad en el seno del judaísmo. Fue impreso en 1517 en la Biblia del Rabinato. Se encuentra un Targum samaritano del Pentateuco, en dialecto arameo samaritano, con términos bárbaros y del que faltan muchos capítulos, siglo VI. El Targum pseudo Jonathan sobre la Torá, que tiene dos recensiones. El Targum Yerushalmi 1 con la Torá, el Pentateuco completo, probablemente del siglo VII, y el Targum Yerushalmi II, muy incompleto, impreso en Venecia en 1591. El Targum de José el Ciego o el Tuerto sobre los agiógrafos, Job, Salomón y Proverbios, probablemente una manipulación del texto siriaco de la Peshita para Proverbios, una traducción del hebreo para ciertos salmos y una paráfrasis para otros de origen relativamente reciente. El Targum de las 5 Megilots, los 5 rollos, comprendiendo Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Se poseen varias copias diferentes. Estos targums no tienen demasiado valor. El de Esther incluye muchas adiciones legendarias, fecha de los siglos los siglos XII y XIV, imprimido por primera vez en la Biblia del Rabinato en 1517. El Targum de las Crónicas, descubierto solo en el siglo XVII en la biblioteca de Erfurt, donde había quedado dentro de un manuscrito fue impreso en el 1680 y editado por Wilkins en Cambridge en 1715. 8, 9 y 10, 3 Targumés sobre Esther. Y el 11, un Targum de Jerusalén sobre los profetas, conocido solo por una nota marginal del texto masorético, del manuscrito 154 de Kennicott. Un descubrimiento bastante reciente, en 1956, ha sido el Targum Neofiti sobre la Torá, el Pentateuco, una versión mayormente literal, aunque presenta numerosas paráfrasis al texto original. Su gran importancia radica en el hecho de que procede del siglo I o II después de la era común y que su arameo es el de Galilea en tiempos del Señor. Fíjense lo interesante, porque aquí estamos viendo que lo que hablamos varias veces, que el arameo era el lenguaje del tiempo de Yeshua. Era el lenguaje alrededor del tiempo de Yeshua. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que hemos hablado a través de la arqueología se pueden validar, porque yo le mencioné acerca del letrero en la cruz, que era muy posible que se hablara en arameo, porque en ese tiempo el arameo era común. Y ahora estamos viendo a través de este recurso que dice el arameo es el de Galilea en el tiempo del Señor. Era el arameo. El valor de la literatura targúmica. A pesar de la gran libertad de interpretación, los targumés, especialmente los de mayor antigüedad, y muy especialmente el Neofiti, tienen un gran interés en cuanto al conocimiento de los problemas teológicos de los judíos desde el siglo I antes de la era común al siglo II después de... Perdón, hoy tengo problemas con las letras. Voy a volver a leer. Desde aquí, el valor de la literatura targúmica. A pesar de la gran libertad de interpretación, los targumés, especialmente los de mayor antigüedad, y muy especialmente el Neofiti, tienen un gran interés en cuanto al conocimiento de los problemas teológicos de los judíos desde el siglo I antes de la era común al siglo II después de la era común. La preexistencia de la Torá. Estos eran los problemas. ¿Ok?
Entonces eran los problemas que tenían ahí, los problemas teológicos de los judíos. La preexistencia de la Torá, la angeología, el juicio, la resurrección y las cuestiones mesiánicas. Esto era lo que se preguntaban. Eran los problemas judíos en la época de Yeshua. ¿Cuál era la preexistencia de la Torá? La angeología, el juicio, la resurrección y las cuestiones mesiánicas. El Targum de Jonathan ben Uziel, indudablemente el más mesiánico de todos, no presenta a Moisés solo bajo el aspecto de un caudillo militar y victorioso, sino que también lo concibe bajo el aspecto del hombre de dolores, que deberá pasar por la muerte, y precursor del hijo glorioso de David. Basados en una tradición oral que según los Targumés se remontan a un periodo variable entre el siglo II antes de la era común y el siglo II después de la era común, un periodo de 400 años más o menos. No parece poder aportar nada de utilidad a la crítica del texto masorético. Se trata de versiones arameas frecuentemente defectuosas en las que el texto no se presenta más que en raras ocasiones como una transcripción en el sentido clásico del término. Por lo general, los targumés son paráfrasis, a excepción de la mayor parte de Onkelos y de buena parte del Neofiti. Así, no son de gran valor como testigos de la exactitud del texto hebreo del Tanakh o del Antiguo Testamento. Vamos a ver esta palabrita, paráfrasis. ¿Ok? Vamos a buscar aquí qué quiere decir esa palabrita. Usted está estudiando conmigo, así es que esto es parte del proceso. Paráfrasis. El origen de la Biblia. La paráfrasis ha sido mal usada y también muy criticada. Los diccionarios definen paráfrasis. Vamos a ver aquí. Voy a hacer un poquito más grande para que lo pueda ver bien. En tiempos recientes, la paráfrasis ha sido mal usada y también muy criticada. Los diccionarios definen una paráfrasis como expresar algo con otras palabras con el propósito de hacerlo más claro. Por lo tanto, se asume que una paráfrasis está en el mismo idioma que el original, que está reformulado y que refleja el mismo contenido, aunque tal vez no de la misma forma de ese lenguaje original. Dos traducciones que se hagan del mismo original pueden diferir, pero los resultados no son una paráfrasis el uno del otro, más bien son simplemente traducciones separadas y posiblemente divergentes del mismo original. Sin embargo, una paráfrasis lleva ese nombre solo cuando expresa con palabras diferentes el contenido de algo que ya está en el idioma. Si el significado de la paráfrasis no es el mismo del documento que se está parafraseando, entonces no es una paráfrasis en absoluto. Por lo tanto, es erróneo aplicar la palabra paráfrasis a una traducción con el propósito de implicar que he cambiado el significado del original. ¿Okay? Eso es paráfrasis. El paráfrasis, este diccionario. Explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Hizo una paráfrasis del texto bíblico para que los niños comprendieran su significado. El plural es paráfrasis. ¿Okay? Eso es lo que significa paráfrasis. Y ahora regresamos. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí en Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Aquí estábamos, ¿verdad? Entonces, déjeme hacer algo por aquí. Porque el documento que tenía lo tenía cerrado. Pero quiero abrir este documento aquí, el Anchor Yale Bible Dictionary, que tiene un tremendo artículo de aquí. ¿Okay? Y este lo vamos a leer para que usted vea. Y vamos a tratar de traducir aquí. Targumim, nombre dado a la traducción a arameas de la Biblia hebrea. Targum es la forma singular, mientras que el plural es Targumim.
Textos, Pentateuco. El estudio bíblico es un targum, es una traducción judía primitiva de la Biblia al arameo. En estudios bíblicos, un targum es una traducción judía primitiva de la Biblia al arameo. El sustantivo targum deriva de la raíz cuadrilateral TRGM, que aparece tempranamente en las lenguas semíticas. Targumanu acadio, que es traductor, y que puede haberse entrado en el semítico desde el indoeuropeo, posiblemente a través del hitita. La raíz se utilizaba principalmente en situaciones de comercio, diplomacia o administración que requería la traducción de una lengua a otra. Eso quería decir traducción. Y en ese contexto en el que se relaciona su única aparición bíblica. Esdras 4:7. El pasaje es difícil, pero la traducción correcta es la de Esdras 4:7, que es la única aparición bíblica. El pasaje es difícil, pero la interpretación correcta probablemente sea: el documento estaba escrito en arameo e iba a ser traducido, umeturgam, es decir, al persa, cuando fue presentado al rey en la corte. Esdras 4:18, el documento que nos enviaste ha sido leído y traducido. Arameo, me parás. ¿Okay? Por eso le dije que quería leer esto. En hebreo rabínico, el verbo tirgem se utiliza en un sentido restringido para traducir la Biblia del hebreo a otra lengua, normalmente arameo, pero a veces también griego, donde se hace referencia a la versión griega de Aquila. Así también, aunque el sustantivo targum podía designar una traducción de la Biblia a cualquier lengua, Mishnah Megilot 2.1, Mishnah Megillah 2.1, ahí nos está diciendo ahí, y Babilonia, Talmud de Babilonia, Tratado Shabbat 115a, normalmente denota la versión aramea utilizada para interpretar oralmente las secciones bíblicas en la sinagoga. El traductor de la Biblia en la sinagoga era conocido como meturgemán o turgemán, o simplemente como hameturgem, el que traduce. De ahí viene un kelos. Además de su sentido básico de traducir, el verbo tirgem en hebreo rabínico también puede significar explicar un versículo bíblico o una mishnah, donde la lengua de la explicación es la misma que la del texto original. Estos dos significados pueden ilustrarse a partir de los propios targumín, el neofiti y pseudo Jonatán, a Génesis 43:23. Afirman ambos que cuando José fingía ignorancia del hebreo, hablaba con sus hermanos a través de un meturgemán, un traductor, mientras que Neofití, a Éxodo 7:1, llama a Aarón el meturgemán de Moisés cuando actuaba como portavoz de Moisés ante el faraón y los israelitas. La raíz TRGM, pues como hermeneo, latín, intérprete, y inglés, interpret, abarca tanto traducción como explicación. ¿Okay? Vamos a regresar, vamos a dejar esa parte ahí. Entonces, esto es lo que era un targum. Son traducciones que se hicieron al hebreo con algunas explicaciones, y nos dimos cuenta que no siempre era el texto literal, sino que tenía una explicación. Era como una traducción con un comentario, así como hoy vemos comentarios cristianos en donde toman el texto, pero lo explican de acuerdo al entendimiento de la persona que está haciendo la traducción. Pero en el tiempo de Yeshua había bastante oralmente lo que era la traducción y la interpretación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Fácil. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 4, eso se me vino ahorita a la mente. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Acuérdense, esto es en hebreo, leían en hebreo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos
de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían y de su boca, y decían: ¿no es este no es este el hijo de José? En la sinagoga era muy común que la persona iba a leer en hebreo, y si había un intérprete, si la persona no podía hablar en arameo, entonces venía un intérprete que interpretaba lo que leyó, y después venía la explicación de lo que se leyó. O sea, te dieron una ley, tú pasas, la lees, pero si no la puedes leer en hebreo, alguien la lee en hebreo y después tú la lees en español, y después venía la interpretación o la explicación de lo que se leyó, y por eso cada maestro se le daba una parte. Se cerraba el rollo, la gente se sentaba y ponía la mirada fija en él, porque ahora venía la explicación después de que hubiera habido una traducción. Y era como funcionaban las sinagogas. Por eso es interesante y es importante ver eso. ¿Okay? Entonces ya vimos los targums judíos. Vimos que había 11 targums judíos, ¿va? Aquí está. Vimos que había 11. 11. El de Onkelos, el de Jonatán Ben Uziel, el Targum Samaritano, Pseudo Jonatán, el de José el Ciego, Targum de los 5 Megilots, el Targum de las Crónicas, 3 Targumes sobre Esther, un Targum de Jerusalén sobre los profetas. Ok. Septuaginta. La Septuaginta es la traducción en griega del Antiguo Testamento del Tanakh. Se llama Septuaginta o los 70 en latín, porque según la tradición se encargó a 72 eruditos que tradujeran el Tanakh en hebreo y obtuvieron copias idénticas, palabra por palabra. La Septuaginta también recibe el nombre de los 70, el número romano. Posteriormente fue revisada y editada para satisfacer las necesidades de los no hablantes de hebreo. Dentro de las distintas versiones hay diferentes arreglos del texto hebreo. La Septuaginta incluye libros apócrifos como Tobit y Eclesiástico, que forman parte del canon católico del Tanakh. Se trata de una obra fundamental. La Biblia de la iglesia primitiva era la Septuaginta, y la mayoría de las referencias del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento proceden de ellas. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos que, por ejemplo, Esteban y tal vez Pablo, que él nació fuera, en la diáspora? Esteban, y mucha gente que, como los que vinieron en Hechos capítulo 2, partos, medos, cretenses, todas estas comunidades judías que estaban fuera, que hablaban griego, el griego koiné, su Biblia era la Septuaginta. Mucha gente dice: no, pero es que no era aceptada, pero era la única forma en la que ellos recibieron el mensaje. Vamos a leer las notas que tengo aquí. Quería leerle este documento, pero ahora vamos a leer las notas. Este es el mismo Anchor. No, este es el Gran Diccionario de la Biblia. Vamos a leer para allá. Septuaginta. El nombre Septuaginta o los 70 en griego, Hoi Hebdomekonta, los 70, designa el conjunto de escritos que componen la Biblia griega. Es un corpus muy heterogéneo, compuesto a lo largo de 4 siglos, del siglo III antes de la era común al siglo I después de la era común, por traducciones del hebreo y escritos originales en griego. Este nombre designaba en principio la traducción griega del Tanakh, del Pentateuco, como atestigua la carta de Aristeas. Posteriormente se extendió a todo el conjunto de los libros del Tanakh en el griego. La Septuaginta es la primera gran traducción de la antigüedad y también el primer intento de adaptación de la Biblia a una lengua y contextos diferentes de la que se gestó. En este caso, el judaísmo de la diáspora helenística de Egipto de habla griega. Por primera vez, un corpus completo se trasladaba a otra lengua, con lo que esto supone de complejo proceso de interpretación y de exégesis. La Septuaginta forma parte de la rica aportación literaria y cultural del judaísmo a la literatura helenística, en la que destacan autores como Ezequiel, el Trágico, Filón de Alejandría y otros. Esta Biblia tiene entidad literaria propia y por tanto es el aspecto textual
como el exegético, presentan muchas innovaciones respecto a la Biblia hebrea. Su canon es más amplio, pues recoge además los libros hebreos a los deuterocanónicos y suplementos griegos o algunos libros, Esther, Daniel, Salmo 151. Ordena y clasifica los escritos de forma diferente que la Biblia hebrea. Los tres grupos de la Biblia hebrea son la Torá, profetas y escritos, lo que se conoce como el Tanaj, Torá, Nevin y Ketuvim, Tanaj. Aparecen distribuidos en la Septuaginta, el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos o sapiensales y los profetas. Es como la Biblia cristiana, que tiene una separación diferente. Esta será la ordenación cristiana de la Biblia, ¿ve? La Septuaginta además innova en el título de los libros. Los libros de la Torá, el Pentateuco, en la Biblia hebrea llevan por título la primera palabra con la que se inician. En la Septuaginta los títulos son descriptivos. En el primer libro en hebreo es Bereshit, en el principio. En la Septuaginta el título ya nos indica el tema Génesis, origen. El del segundo en hebreo es Shemot, los nombres. En la Septuaginta Éxodos, salida. Y lo mismo sucede con los demás. Su impacto en la historia posterior de la Biblia y de la cultura en general es inconmensurable. En los estudios bíblicos modernos, la Septuaginta ocupa un lugar central porque es un testimonio fundamental para el conocimiento de estadios muy antiguos de la Biblia hebrea. Lo que se ha visto confirmado por los descubrimientos del Qumran es también un elemento imprescindible para estudiar la historia posterior de la Biblia en diferentes versiones y adaptaciones a otras lenguas y culturas, pues fue la base de otras traducciones antiguas, la latina, copta, armenia y georgiana, Ciro y la Ciro-Gesaplar, etiópica, gótica y eslava. El interés literario de la Septuaginta ha motivado que desde hace unos años ha sido objeto de traducciones a lenguas modernas con un resultado excelente que muestran en qué radica su originalidad como texto y cuáles sus particularidades literarias frente a la Biblia hebrea y otras versiones de la Biblia. La Septuaginta surgió en la diáspora judía del mundo helenístico, en especial en Alejandría. Los judíos de Egipto estaban muy helenizados y había entre ellos una élite bilingüe, quizás muy cercana a la biblioteca de Alejandría, que conocía el griego y la traducción judía. Algunas teorías vinculan el origen de la Septuaginta a la sinagoga y a necesidades litúrgicas o a la escuela con fines pedagógicos. Hoy se piensa que la Septuaginta es el resultado de la pretensión de la comunidad judía por reafirmar su identidad como minoría étnica, pero también como parte de la sociedad helenística alejandrina. La carta de Aristeas, las circunstancias en que surgió la traducción del Pentateuco se expone en la carta de Aristeas, escrito pseudoepigráfico, cuyo presunto autor, Aristeas, dirige a su amigo Filócrates. Es posiblemente la fuente más importante para esta cuestión, y su testimonio ha sido objeto de muchas interpretaciones. Su datación plantea problemas, y hay varias propuestas. La primera mitad o comienzo del siglo II antes de la era común, entre el año 127 y 118 antes de la era común, o hacia el año 100. En todo caso, ya la conoce Flavio Josefo, y hacia el año 70 después de la era común, la incluye en su libro Antigüedades, el libro 12, del 12 al 118. La carta de Aristeas es un documento apologético, pero no hay acuerdo sobre su finalidad. Respaldar la versión oficial de la Biblia impuesta por las autoridades, resaltar la importancia de la traducción en la Biblia en el siglo III antes de la era común, respaldar la traducción griega originaria frente a una nueva revisión en el año 140 antes de la era común, como intento de control oficial por parte del rey de textos y religiones en Egipto, o defender el judaísmo alejandrino y su traducción frente al de Jerusalén, lo cierto es que tuvo una gran difusión tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y como resultado proliferaron los elementos legendarios y la interpretación de los hechos. Filón de Alejandría, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, todos ellos usaron la Septuaginta. Este escrito sitúa a Aristeas en Alejandría en la época de Ptolomeo II. Filadelfo, del año 285 al 246, describe un encuentro entre el rey y su bibliotecario, Demetrio de Falero,
quien tenía el encargo de reunir en la biblioteca real ejemplares de todos los escritos del mundo. El monarca expresa su deseo de tener una copia de la Torá judía en griego y a continuación se dirige un escrito al sumo sacerdote judío a fin de que prepare lo necesario para la traducción. El rey pide que se designe como traductores a seis ancianos por tribu, en total 72, especificando los nombres de cada uno. A su llegada a Alejandría son agasajados por el rey y recluidos en una isla. Concluye la traducción de la Biblia al griego en 72 días. El resultado es un texto perfecto. La simplificación del número 72 dio lugar al nombre de la versión en griego, Hoi Hebdomeconta, o en latín Septuaginta, y abreviado LXX, originalmente aplicado a la traducción de la Torá judía, es decir, al Pentateuco. Actualmente se admite el carácter legendario de la carta de Aristeas, pero también que hay un trasfondo histórico. Señala una época y un lugar de la traducción del Pentateuco con Ptolomeo II, Filadelfo como rey y en Alejandría. Datos que quedan confirmados por la lengua de la traducción y las coincidencias con escritos griegos de la época. ¿Okay? Ya hablamos acerca de la Septuaginta. Vamos a hablar un poquito acerca de los apócrifos. Apócrifos. El término apócrifo significa oculto. Los apócrifos incluyen 13 obras de los antiguos códices griegos del Antiguo Testamento, el Vaticanus, Sinaíticos y Alejandrinus. Ninguna se encuentra en el Tanakh hebreo. Fueron escritas en los 2 siglos anteriores al Mesías, o sea, unos 200 años antes del Mesías. A estas obras no se les concedió estatus canónico, ya que muchos judíos creían que la profecía terminaba en Malaquías. Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Todos menos uno de estos escritos que se encuentran en la Biblia católica están en la Septuaginta. Entre ellos se encuentran las epístolas de Jeremías, Tobías, Judith, Tercera de Esdras, también llamado Primera de Esdras e incluso Tercero de Esdras. Adiciones a Esther, la oración de Azarías y la canción de los 3 jóvenes, Susana, Bel y el dragón, Primera de Baruch, Ben Sira o Sirac o Eclesiástico, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Los 2 últimos son importantes para conocer los antecedentes históricos de la época del Mesías. Estos libros no se mencionan en el Nuevo Testamento Brit Hadashah, lo que indica que tenían menos importancia para los primeros creyentes que otras obras del Antiguo Testamento. Vamos a regresar para acá y vamos a ver esta notita, los apócrifos. Esta notita me salió nuevamente acá, pero vamos a ver. Apócrifos. Este es el nuevo diccionario bíblico ilustrado. El griego apócrifa, escondidos. Este término se aplica a un número de libros y escritos que aparecen en la versión griega de los 70, pero que no aparecen en la Biblia hebrea. Posteriores casi todos ellos al siglo III antes de la era común. Pasaron de la Septuaginta a la versión latina, que es la Vulgata, y a todas las versiones antiguas y modernas hasta comienzos del siglo XIX. La sinagoga no los consideraba en absoluto inspirados. Ciertos autores de los mismos libros les niegan toda inspiración. Ver el prólogo de Eclesiástico, Primera de Macabeos, la Segunda de Macabeos. No forman parte del canon judío. Yeshua no los cita jamás y tampoco los discípulos. A ellos se suman razones espirituales por el desfavor con que se vieron acogidos estos libros. En el siglo IV, el mismo traductor de la Biblia latina, Jerónimo, la Vulgata, descalificó el conjunto de libros introducidos por la Septuaginta como parte del Antiguo Testamento. Los apócrifos no se distinguen en absoluto por su valor espiritual. El soplo profético brilla por su ausencia. Y muchas de las doctrinas que ahí se expresan contradicen la doctrina del canon hebreo y la del Brit Hadashah, como la intercesión de los ángeles y de los santos que se encuentran en todos estos libros. La redención de las almas después de la muerte, Segunda de Macabeos.
La Iglesia de Roma ha preferido seguir el criterio de Agustín de Hipona al de Jerónimo y consideran como canónicos todos los libros admitidos por la Septuaginta y la Vulgata, exceptuando tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés, según decisión dogmática adoptada en el Concilio de Trento, 1546, y confirmada en el Concilio del Vaticano I, 1870. En cambio, la reforma se adhirió a los puntos de vista de Jerónimo en su versión alemana de la Biblia. Lutero lo rechazó en las páginas del Antiguo Testamento, situándolos agrupados entre el Antiguo y el Nuevo, con la siguiente nota: libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero no obstante son útiles y buenos para ser leídos. La Confesión de Fe de Westminster declara: los libros llamados apócrifos no son divinamente inspirados, ni forman parte del canon de las Escrituras, no teniendo tampoco autoridad alguna en la Iglesia de Dios. No hay que considerarlos más que otra clase de escritos humanos. David Martín escribía, por su parte, en 1707, en el prefacio a los apócrifos: estos libros son leídos por muy pocas personas, y a excepción del Eclesiástico, Sabiduría, el libro de Primera de Macabeos y el capítulo 7 del segundo, el resto apenas si vale la pena leer. Fue en 1826 que la Sociedad Bíblica Británica y extranjera tomó la resolución de excluir todos los libros apócrifos de sus ediciones. Esta decisión, sin embargo, se ha visto revocada a partir del año 1968, cuando las Sociedades Bíblicas Unidas se comprometieron a una cooperación con Roma. Fruto de ello fue la traducción llamada Dios habla hoy, o también Dios llega al hombre. Para esta versión, en las ediciones de consumo católico, las Sociedades Bíblicas Unidas incluyeron los libros apócrifos, quebrantando así una larga tradición de imprimir solo la palabra de Dios sin añadidura. Los apócrifos se pueden clasificar de la siguiente manera siguiendo su carácter literario: relatos históricos, primera y segunda de Macabeo; obras patrióticas, Macabeos, Tobías, Judith; adiciones Esther, tercera de Esdras, Susana, Bel y el dragón. Estos dos últimos son adiciones a Daniel. 3. Escritos líricos y místicos: oración de Azarías, que es adición a Daniel; oración de Manasés, Baruch, epístola de Jeremías. 4. Libros morales y religiosos: Eclesiástico o Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac; Sabiduría de Salomón, el libro cuarta de Esdras, el cuarta de Macabeos. Forman parte de los pseudoepígrafos. Y ahorita vamos a ver el que sigue, que es exactamente eso. Los pseudoepígrafos. ¿Qué son los pseudoepígrafos? Pseudoepígrafos se trata de una serie de libros escritos con nombres falsos, como Moisés, Adán, Esdras y Abraham, es decir, con seudónimos. Se conoce 75 libros, incluidos últimos testamentos, de líderes moribundos y narraciones ampliadas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de los Jubileos y el Salmo de Salomón. También se incluyen muchas obras apocalípticas importantes para comprender las expectativas escatológicas judías y comparables al Apocalipsis. ¿Por qué le estoy leyendo todo esto? Porque toda esta literatura está en el tiempo de Yeshua. ¿Okay? Ya vimos lo que era la Septuaginta. Vimos lo que son los Targumim, la Septuaginta, los libros apócrifos, los pseudoepígrafos. Todo esto es importante porque en el tiempo de Yeshua se conocía esto. Y muchas veces decimos no, y después del tiempo de Yeshua también, porque muchas veces decimos no, el Apocalipsis de Juan. Pero vemos que había obras apocalípticas importantes que nos ayudan a comprender las expectativas escatológicas judías. El Apocalipsis de Juan no fue el primero, ni el último. Ok, vamos a leer aquí, y ahorita venimos. Pseudoepígrafos. Reciben este nombre los escritos judíos aparecidos en su mayor parte entre los años 150 antes de la era común y 200 y 100 después de la era común. Esta es lo que la iglesia cristiana llama la etapa del silencio, la época del silencio. Son casi 250 años que está apareciendo esta literatura. Antes de la era común, antes del Mesías, que no fueron admitidos en el canon del Antiguo Testamento. Su nombre se debe a que dan un nombre falso del autor.
Hay otros libros entre los apócrifos que son atribuidos a autores ficticios. A continuación, se da una relación de los escritos pseudoepigráficos que aparecen en la traducción de ellos publicada por Caus. Ciertos escritos clasificados como apócrifos figuran asimismo como pseudoepígrafos y no son tratados. Se pasan por alto asimismo las obras carentes de valor religioso. Lista. Está la lista. A. Leyendas. La carta de Aristeas. El libro de los jubileos. El martirio de Isaías. Poesía. Los salmos de Salomón. Libros didácticos. El cuarto libro de Macabeos. Apócrifos. Los oráculos de los sibilinos. El libro de Enoc. La asunción de Moisés. El cuarto libro de Esdras. Los apócrifos de Baruch. Uno sirio y otro griego. Los testamentos de los 12 patriarcas. La vida de Adán y Eva. La carta de Aristeas. El autor se presenta como un alto dignatario de la corte de Egipto y como un gentil. Escribe a un amigo, Filócrates, para relatarle el origen de la versión griega de la Biblia, la Septuaginta. El rey Ptolomeo II Filadelfo escribe al sumo sacerdote Eleazar. Esta ya la leímos. Eleazar envió a Ptolomeo 72 doctores, 6 de cada tribu. Después de haber cautivado al rey con su sabiduría durante un banquete en la corte, los doctores fueron instalados en una isla de Faros y se pusieron a trabajar. Dedicaban 8 horas diarias a ello, mientras que Demetrio de Falero, curador de la célebre biblioteca de Alejandría, consignaba por escrito la traducción de la Biblia, en la que los 72 doctores mostraron una total unanimidad. La tarea quedó finalizada en 72 días. El relato es legendario. No puede provenir de un pagano, por cuanto la ley queda muy glorificada. Es evidente que no fue redactado a principios del siglo III antes de la era común, porque el autor comete graves errores acerca de la cronología de Ptolomeo II. Los detalles que se dan acerca de Palestina o Judea permiten llegar a la conjetura de que volvió alrededor del año 100 antes de la era común, aunque ciertamente antes de Filón y Josefo, por cuanto estos últimos se hicieron eco de esta leyenda. Los salmos de Salomón son 18, están redactados según las reglas del paralelismo hebreo. Parece que deben ser atribuidos a un mismo poeta. Su celo por la Torá y su hostil actitud hacia la dinastía de los Asmoneos, así como sus esperanzas mesiánicas, permiten ver en él a un miembro de los Hasidim, un grupo fervorosamente religioso anterior a los fariseos y con una semejanza a ellos. La evidencia interna muestra que el autor no tenía la intención de hacer pasar sus poemas como de Salomón. Es evidente que su nombre fue añadido posteriormente. El motivo que le movió a escribir fue la brutal profanación del templo por parte del impío Pompeya en el año 63 antes de la era común. A esta obra se le han asignado una fecha más antigua, a ver que el hombre maldito que el poeta señala no a Pompeyo, sino a Antíoco Epífanes. Entonces, los reyes malvados no serían los asmoneos, sino los seleucidas. Pero esta hipótesis hace violencia a la evidencia interna de la obra y provoca más problemas que pretende resolver. ¿Okay? Vamos a brincar por parte del tiempo. Usted puede buscarlo en este recurso, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. El cuarto libro de Macabeos se trata de una obra didáctica, especie de disertación filosófica destinada a mostrar la superioridad de la razón sobre las pasiones. Que voy a ir al segundo. No, ahí terminó. Ok, ahí terminó. Entonces habla de el testamento de los 12 patriarcas. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente viene y empieza a estudiar dentro de lo que es el contexto hebreo y de repente a mí me pasaron una lista de libros en donde viene el testimonio de José, el testimonio de Jacob, el testimonio de Leví, Judá, Isaacar, los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob que ellos escribieron, el testimonio de Adán y Eva, el testimonio de Enoc, el libro de Jaser. Familia, esos libros fueron escritos entre el año 150 y el año 100 de la era común. O sea, quiere decir, 150 años del Mesías y 100 años después del Mesías. En ese periodo se escriben. No podemos dar por sentado que eso lo escribió literalmente Leví, Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, sino que se usó ese nombre pseudoepigráficos para que la gente dijera, mira, y llamara la atención. Hoy en día, mucha gente lo toma como que fue así. Entonces, ¿qué sigue? Filón.
del año 25 antes de la era común al año 50 después de la era común. Filón fue un contemporáneo de Pablo, afincado en Alejandría, centro del pensamiento filosófico y religioso. Fue un impresionante teólogo y filósofo judío. Este hombre era judío, que escribió extensamente de forma filosófica, teológica y misionológica. Sus escritos reflejan la influencia del helenismo en el pensamiento judío, especialmente el platonismo, ya que estaba motivado por parte para comunicar el judaísmo a los pensamientos, a los pueblos de pensamiento y habla griegos. Y Filón usa la palabra logos para describir lo que el judío conocía como la memra o la palabra de Dios. Y por eso encontramos después en Juan que dice: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos estaba con Dios. Pero en la versión en español dice: y el logos era Dios. Más bien la palabra correcta era: y el logos estaba con Dios. Y ahí hace un poco más de sentido. Pero Filón tiene tremendos escritos, su testimonio, porque fue contemporáneo con Pablo. Así es que qué mejor de una persona que estaba ahí, entendiendo cómo se miraba el judaísmo desde afuera. Él era judío, pero cómo se miraba desde afuera. Flavio Josefo, del año 37 antes de la era común al año 100 después de la era común. Josefo fue inicialmente un rebelde contra Roma, pero se rindió y sirvió a los romanos. Escribió varias obras importantes, entre ellas Antigüedades de los judíos, la historia de Israel, la guerra judía, un relato de la rebelión judía contra Roma, Vida, que fue su autobiografía, y su obra contra Pión, la defensa que Josefo hizo del judaísmo frente a un acérrimo crítico, Apión. Sus escritos son fundamentales para comprender la historia judía y romana en tiempos del Nuevo Testamento. Si usted quiere entender el contexto histórico, cultural, geográfico y político de los tiempos del Mesías, durante y después del tiempo del Mesías, usted tiene que leer Josefo. Si usted no considera a Josefo como una fuente primaria, entonces no me diga que usted comprende el Nuevo Testamento, porque no es así. ¿Okay? Hace referencia al Mesías en un pasaje controvertido, el llamado Testimonio Flaviano, donde Josefo menciona la muerte y resurrección del Mesías. Josefo, Antigüedades, en 1863. También menciona al Sanedrín juzgando a Santiago, el hermano de Yeshua, y apedreándolo hasta la muerte por violar la Torah. Josefo, Antigüedades 20:200. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto se encontraron en 1947 en una cueva del Qumran. Fueron escritos por una comunidad de esenios y almacenados en el desierto. Son unos 800 manuscritos que representan la biblioteca de los esenios, una secta judía apocalíptica separatista. Estos pergaminos dan una idea de la naturaleza de los textos antiguos del Antiguo Testamento y del judaísmo de la época. Se han publicado 90 rollos que datan del siglo II antes de la era común. Incluyen comentarios, copias de textos, documentos sobre la vida comunitaria y otras obras importantes para arrojar luz sobre el judaísmo del primer siglo o del judaísmo del siglo I. Partidos y rasgos judíos importantes. Ahí nos vamos a quedar para venir la próxima semana. Pero ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que realmente hay mucha literatura, hay un montón de literatura. Yo le recomiendo el libro, no sé si lo tengo aquí, creo que sí lo tengo aquí. Déjame ver. Fuentes. Creo que Logos no lo tiene, pero lo tengo en... No, sí lo tengo aquí. Yo le recomiendo este libro que se llama Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Déjenme abrirlo un poquito más. Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Es de Raúl Saldívar. Muy bueno. Fíjense. Escritos de las escuelas judías. Fuente literaria del Nuevo Testamento. ¿Ok? Textos apocalípticos o pseudoepígrafes. Lo que acabamos de leer ahorita. Textos esenios. Qumran.
Libros deuterocanónicos. Pseudoepígrafes. Libros pseudoepígrafes. Fuente primaria de la escatología cristiana. Libro de Enoch. El Hijo del Hombre, el Mesías. La ascensión de Isaías. El testamento de Moisés. Los 12 patriarcas. Libro de Jubileos. José y Asenat. Y fuentes literarias del Nuevo Testamento. Literatura apócrifa cristiana. Libros canónicos como fuentes del Apocalipsis de Juan. Muy buen libro, que yo se lo recomiendo. Y dentro de su bibliografía, él tiene muy buen material ahí para abordar un poquito más del tema. Familia, de verdad, si queremos ser expertos en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, tenemos que ponernos a pensar en lo que realmente conocemos, entendemos, y hoy nos dimos cuenta que aún en el primer siglo, para la gente que vino de la dispersión, ellos usaban un tipo de escalera educativa como hoy nosotros la usamos, porque nosotros consideramos el contexto cultural, histórico, geográfico, y lo que le leí al principio tiene mucho sentido en que ellos tenían de alguna manera, aquí se lo vuelvo a poner, era necesario traducir oralmente la Torá al arameo, dando además explicaciones a los lectores o los oyentes ignorantes de la geografía, la historia, ciertas costumbres judías de la antigüedad. Tenía su propia escalera educativa y nosotros no queremos considerar el contexto histórico, cultural, el contexto del templo. Cuando esta gente va a la dispersión, están 70 años, regresan y ahora es necesario que estudien. Y nosotros que hemos estado separados más de 2000 años de las raíces de nuestra fe, no queremos ahora venir y estudiar un poquito de geografía, un poquito de historia, un poquito de costumbres judías de la antigüedad del documento que estamos leyendo. No podemos pretender entender el Nuevo Testamento, no podemos entender el contexto del Mesías sin antes considerar todo esto. Así que hoy solo fue un resumen de lo que usted puede aprender si considera mucha de esta literatura para poder seguir creciendo. La próxima semana vamos a ver el contexto o los rasgos, partidos y rasgos judíos importantes. Vamos a ver los saduceos, los fariseos, vamos a ver también a los celotes, vamos a ver los esenios y la gente de la tierra. ¿Ok? Pero eso será hasta la próxima semana. Familia, de verdad yo espero que estos estudios estén siendo de bendición y quizás usted dice, pero no estamos aprendiendo nada, pero estamos aprendiendo a que no sabemos absolutamente nada y no podemos pretender dar por sentado que realmente comprendemos en su totalidad el Brit Hadashah, escrito del primer siglo, o el Nuevo Testamento, sin antes considerar el trasfondo histórico cultural en el que se estaba escribiendo este documento. Acuérdese, John Walton dice algo interesante. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Y tenemos que meternos en esa cultura a la cual la Biblia fue escrita para poder sacar un mensaje mucho mejor. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana, familia. Siga estudiando con nosotros para seguir aprendiendo juntos. Shalom, bendiciones, shalom.